secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, cuando vio que había cosas raras, las denunció. Salió expulsado de la comisión y ha seguido hablando y al parecer hoy día la justicia le da la razón, por lo menos lo que está haciendo la Fiscalía. Estamos con Patricio Basso aquí en el estudio de Hora 20. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por Gracias, Patricio. Patricio, lo queremos invitar de inmediato a ver la nota que resume lo que se ha vivido este fin de semana. Por un lado, las detenciones de 2 exrectores de universidades privadas, también la del expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación y lo que se presentó hoy día, que son mails donde quedan claras las relaciones entre uno y otro lado. Veamos la nota. Soborno, lavado de dinero y cohecho aparecen en el vínculo que mantenían la Universidad del Mar y Pedro de Valdivia con la Comisión Nacional de Acreditación. Los ahora ex rectores Héctor Zúñiga de la Universidad del Mar y Ángel Maulé de Pedro de Valdivia se relacionaban directamente con el ex director de la comisión, Luis Eugenio Díaz, en torno a lograr beneficios propios a costa de las acreditaciones de los alumnos, mientras que Díaz habría recibido los sobornos a cambio de la certificación. Tiene que definirse esta situación que a mí me parece francamente escandalosa. Se ha venido insinuando esta lógica de universidad docente, intentando justificar aquellas universidades que se llaman universidades, pero que son cuchitriles de formación, traicionando la fe pública porque son simplemente instancias de tiza y pizarrón. La situación quedó al descubierto luego de conocerse, tras una serie de incautaciones, los contenidos de correos electrónicos entre Luis Eugenio Díaz y estos 2 ex administrativos, donde estarían plasmadas las conversaciones en torno a los ilícitos. Los alumnos de las casas educacionales se confiesan preocupados por el daño que esto puede hacer a los futuros profesionales. Los alumnos están también con la incertidumbre, como tú me preguntaste, ¿qué va a pasar? ¿Me entendí? Venía a estudiar y sin saber qué es lo que realmente vamos a tener campos clínicos, vamos a tener un lugar donde vamos a salir a trabajar. No se sabe con lo que va a pasar. No se sabe si la universidad la van a cerrar, si la van a castigar, de qué forma la van a castigar. Es imposible que un privado esté fiscalizando a otro privado, de partida. Yo creo que es una opinión que tenemos en general, ¿ya? Ahora, la universidad no ha sido tan transparente como nosotros esperábamos en cuanto al tema de la acreditación. Para el senador Carlos Cantero, todo comienza mal, desde que un privado nombrado por las universidades fiscalice los procesos de acreditación de las mismas. Yo he visto acreditaciones que rayan en lo ridículo. Eugenio Díaz, que es la persona que está hoy día más implicada en esto, ¿cómo llegó él a ser uno de los 15 miembros? Él llegó como representante de las universidades privadas. Él se debe a la sociedad chilena, él responde a la fe pública del país, o en realidad él tiene que responderle a las universidades privadas que lo pusieron ahí. Por su parte, el gobierno se reunió con el Consejo de Defensa del Estado para analizar de qué manera puede hacerse parte del proceso legal en contra de los ex directivos. Queremos además que las instituciones nunca dejen de estar sometidas al proceso de acreditación como ocurre hoy día. Hoy día las instituciones alcanzan la autonomía y después pueden durante mucho tiempo ser autónomas y no ir a un proceso de acreditación. Ahora será la justicia quien determine el grado de veracidad de las acusaciones y también el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados, mientras los alumnos y las universidades quedan debilitados, al igual que la estructura completa de acreditación de universidades en Chile. Bueno, acá en realidad hay 2 escenarios. Uno es cómo trabajaba el Consejo de Acreditación, que está obviamente cuestionado, o esta agencia de acreditación. Y por otro lado, el tema del lucro de las universidades, porque esto partió investigándose como lucro y se encontró esta otra vertiente. Estamos con Patricio Basso, quien es académico, también universitario, de mucho prestigio, quien además fue secretario ejecutivo del Consejo de Acreditación, por lo tanto, o de la Comisión Nacional de Acreditación, por lo tanto le hemos pedido venir a conversar con nosotros. Él ya hace tiempo que no está en este consejo. Primero, muchas gracias, don Patricio, y vamos de inmediato a lo medular. Acá hay 2 cosas que van por rieles distintos, aunque se están tocando: el lucro y el tema de la acreditación, que ha quedado severamente cuestionado. Vamos por el lucro. ¿Qué relación puede tener lo que está pasando con las universidades y cómo ha reaccionado el Ministerio y quienes deben fiscalizar el tema del lucro, que fue como partió estas denuncias? Efectivamente, la primera situación de lucro se dio el año 2011, en noviembre y diciembre, en la UNIAC y en la Universidad de Santo Tomás.
En ese momento, el gobierno supo que existían situaciones de lucro, porque forma parte de la comisión don Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior. Y él tiene el deber de informarle al ministro, de acuerdo al Estatuto Administrativo, de cualquier situación anómala. ¿Y qué se supo en ese momento? En ese momento se supo que, tanto en la UNIAC como en la Universidad de Santo Tomás, había transferencias de recursos, o sea, patrimonio, desde la universidad a empresas relacionadas. En un caso era un instituto profesional, en el caso de la UNIAC, y en otro caso eran una empresa, varias empresas relacionadas, particularmente una inmobiliaria. 5.000 millones de pesos prestados sin intereses, reajustes ni plazo en el caso de la UNIAC, 13.000 millones prestados en el caso de la Santo Tomás. ¿Y qué hizo el señor Ugarte? El señor Ugarte no sé lo que hizo, pero aparentemente no le informó al ministro. Si le informó al ministro nunca lo supimos, porque la comisión tomó una decisión extraña en ese momento, y es que no se informase de inmediato al ministro. Yo le hice ver a la comisión que la ley dice que cuando encontremos situaciones que puedan significar algo en contra de la ley, hay que informarle al ministro. Y la comisión acordó postergar esta comunicación hasta que se vieran todas las acreditaciones del año 2011, cosa que recién ocurrió a fines de junio, dado que hay apelaciones, reposiciones, etc. Entonces, en junio 14, yo le envío al ministro 2 oficios indicándole que había lucro en la UNIAC y en la Universidad de Santo Tomás. ¿Y qué pasa? El día, 2 o 3 días después, el día 19, el ministro, preguntado acerca del problema, dijo que no tenía ninguna denuncia concreta. Ahora, esto significa que le está mintiendo a la opinión pública. ¿Por qué dijo eso el ministro? Porque justo en ese momento, en la Cámara se estaba votando el informe de la Comisión Lucro. Volvió a mentir el ministro por segunda vez en otro medio de prensa, hasta que finalmente, el 6 de agosto, fuimos invitados por la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación, y en ese ámbito decidí decir que efectivamente ya existían denuncias concretas. Ese mismo día en la tarde, devolvió la memoria al señor ministro y se acordó que efectivamente tenía en su escritorio denuncias sobre el lucro. Patricio, si pasa eso con el lucro, lo que usted está señalando, 2 universidades en específico, y señala cuál es la información que tenían ustedes en el Consejo Nacional de Acreditación, ¿qué pasaba en el mismo Consejo con lo que sabemos hoy día? Y por algo está formalizado y estuvo detenido, ahora está en libertad, pero lo veíamos entrar esposado delante de un juez. ¿Qué pasaba con el que fue presidente del Consejo Nacional de Acreditación? ¿Qué pasaba con el resto de los consejeros? ¿No se daba cuenta que había algo extraño en lo que estaba pasando? ¿El mismo delegado, que es del Ministerio de Educación, tampoco se daba cuenta? A ver, en el caso de los demás comisionados, ellos conocieron, al igual que el señor Ugarte, las minutas financieras y decidieron los sistemas de acreditación. Eugenio Díaz había sido presidente durante el año 2010 por renuncia en marzo del 2010 del titular. Y él era el vicepresidente, entonces asume como presidente interino. Y era además el representante de las universidades privadas. A ver, son elegidos por... Ya. Y no representan nada, ya, dice perfecto, la ley. Perfecto. ¿Pero cuál es su experiencia? Es evidente que los de la privada defienden a las privadas y los del CRUSH defienden a los del CRUSH, los IP a los IP, los CFT a los CFT. Además que tiene una falla la ley, que pueden ser elegidos. Entonces usted entenderá que tiene detrás interés en defenderlo. Ahora, aquí hay una situación muy grave. La ley dice que producía una vacancia, existen 30 días para producir el reemplazo. ¿Y quién nombra al presidente de la CNA? El presidente de la República. Y el presidente de la República, entiendo que en ese periodo venía asumiendo, tuvo el terremoto, hubo 1000 problemas, pero nada explica que recién en febrero del 2011, un año después, se haya nombrado el presidente de la CNA. Pero podría haber el presidente sospechado de que esta persona iba a hacer todo lo que hizo o de lo que lo están acusando que hizo. Pero hay una situación de ilegalidad, porque si la ley dice que tiene un mes para nombrar y no lo nombran, ¿en calidad de qué ejerce como presidente? Él está como presidente de facto, digamos, como presidente interino, sin nombramiento. Ahora, yo centro la responsabilidad en Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior, que es la persona que tendría que haberle advertido al ministro, para que le advirtiera al presidente que era necesario y urgente nombrar un presidente.
Llegamos a diciembre, que es cuando se produce la acreditación de la Universidad del Mar. Si el presidente de la República hubiera nombrado, no en marzo, en mayo, o en junio, o en noviembre, el presidente, Eugenio Díaz no hubiera estado ahí. Entonces aquí la culpa no la tiene el chancho, sino que le da el afecho, como se dice en el campo. Ahora, sintetizando ambos casos, ambos procesos, de acuerdo a los antecedentes que se conocen ya a la fecha, ¿cuántas universidades están bajo la sospecha de lucro y cuántas universidades están en la sospecha de haber participado en coimas a miembros de esta Comisión Nacional Acreditadora? A ver, yo en el caso de las coimas solo conozco, y me consta el caso de la Universidad del Mar, porque yo fui el que le trasladé una denuncia anónima que recibía el Contralor General de la República, que a su vez trasladó estos antecedentes a la Fiscalía y se inició la investigación. En el caso del lucro, se inició a raíz de que los miembros de la Comisión de Lucro se entrevistaron con el fiscal general nacional, el señor Chaguán, y este decidió iniciar un proceso de investigación. De manera que están involucradas todas las universidades que en ese informe aparecen, más algunas otras que... ¿Cuántas son? ¿Como 10? Son varias. Hay una más que no aparece en ese informe, pero que yo fui llamado a declarar por el señor fiscal y le hice presente que en mi opinión también había lucro ahí en ese caso, que naturalmente no lo puedo mencionar. Ahora, creo que el ministro Beyer ha equivocado absolutamente el camino. En enero, cuando don Eugenio Díaz reconoce a través de CIPER públicamente que efectivamente había firmado el contrato, era el momento en el cual el señor Beyer debía denunciar a la justicia. Y no fue así. ¿Y por qué, Patricio? ¿Es por mantener el statu quo? ¿Porque hay negocio de mucha gente que tiene autoridad en este país? ¿Por qué se trató de tapar a la fuerza algo que hoy día la Fiscalía destapa? A ver, es muy difícil juzgar cuáles son las razones por las cuales la gente se mueve, pero usualmente son 3 o 4. Uno son los intereses políticos, otros son los intereses económicos y posiblemente razones de amistad. No sé las razones por las cuales este gobierno no tomó inmediatamente en sus manos el tema, llevando la situación al Ministerio Público. Y en el caso del lucro, que se supo en noviembre, diciembre de 2011, en ese momento podría perfectamente el gobierno haber llevado ellos la denuncia, para esos 2 casos, al Ministerio Público, y lo tuvieron que hacer los parlamentarios. Pero el tema que le quiero preguntar es el siguiente. Además de estar comprometido el Ministerio, por cierto, porque no hizo su pega, y por supuesto el Consejo Nacional de Acreditación, ¿qué pasa con la Cámara de Diputados? Un grupo de diputados que investigó este tema, las denuncias del lucro, encontró irregularidades. Los diputados le negaron la mayoría y por lo tanto no se aprobó el informe. Ese informe lo tomó la diputada Alejandra Sepúlveda y por mutuo propio acuerdo de la comisión se lo entregó al fiscal nacional y comenzó la investigación y está encontrando esta ola de delitos. Entiendo que todavía no hay acuerdo en la Cámara de Diputados de investigar ese caso. ¿Qué es ahí? ¿Conflicto de intereses? ¿Es desidia? ¿Es un problema de ideologismos? ¿Qué es lo que está pasando en el Congreso? Hay al menos 2 cosas. Uno, es que si el ministro Beyer, que tenía el 14 de junio las denuncias concretas, hubiera dicho la verdad de que efectivamente habían denuncias concretas hechas por la Comisión Nacional de Acreditación, no por Patricio Vaso, posiblemente la votación hubiera sido distinta. Yo tengo la impresión de que el ministro se le borró de la memoria las denuncias porque no le convenía que se supiese en el momento que se estaba decidiendo si se aprobaba o no se aprobaba el informe de la Comisión de Lucro. Y lo segundo, pienso que tiene que ver con que si uno mira el espectro que existe en este país de universidades, todos los partidos políticos, a través de sus personeros, tienen ligaciones con alguna universidad. Desde la UDI, que tiene ligaciones con la Universidad del Desarrollo, hasta el Partido Comunista con la ARCIS, desde los Legionarios de Cristo, que tienen una universidad, pasando por la Iglesia Católica y terminando en los masones. Entonces, si hay este tipo de interés en el seno de los partidos políticos o de distintas tendencias, es bien difícil que decidan regular esto. De ahí que la única manera de que se logre que haya una ley real es la presión social. Ahora, en todo caso, el que funcione bien el sistema
le conviene a cualquier persona decente. Yo no creo que porque sea de un partido político, un credo religioso o de quien sea, deberían preocuparles si se está actuando conforme a la ley. Deberían preocuparse si están actuando ilegalmente y en ese caso, si están asustados los parlamentarios porque algo saben y no están cumpliendo su función. No, yo esa presunción no la tengo. Yo creo que cuando hicieron la ley originalmente, que es muy mala, efectivamente pensaron que era mejor que no hubiera mucha regulación. Ahora, se aprendió con estos traspiés que hemos tenido, o que ha tenido la ley, la CNA, que hay que hacer algo más. Y aquí hay un error, en mi juicio político grave del ministro Reyes. Nosotros, el presidente Íñigo Díaz, el vicepresidente Sergio Pulido y yo, propusimos en la Cámara de Diputados, cuando nos invitaron, que se hiciese una ley corta que permitiera modificar los aspectos más críticos de mal funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación. Y el ministro dijo que no, sin conocer siquiera nuestra propuesta. Ahora bien, el ministro desde marzo, que está estudiando con expertos un proyecto de ley que prometió primero para el primer trimestre, segundo trimestre, cuarto trimestre, era para octubre, ahora estamos llegando a final de año. Supongamos que nos presenta el proyecto. ¿Cuánto se demora la Cámara en producir la ley? ¿2 años? 3 años. Y mientras tanto, ¿qué va a pasar con las acreditaciones? Entonces yo creo que el ministro es un buen estudioso, pero no está cerca de la realidad de las cosas. Es imprescindible hacer modificaciones para que los comisionados no sean designados por los que van a ser fiscalizados, para que la acreditación sea obligatoria, para que la no acreditación tenga algún efecto, por ejemplo, el cierre de universidades, que se diga cómo, cuándo se van a cerrar y quién se va a hacer cargo de esta situación. Y finalmente que existan estándares mínimos, porque no existen en la ley estándares mínimos. Quiero decir una cosa última, si me permites, que ejemplifica hasta qué punto esta situación está llegando a situaciones ilógicas. Quien acreditó a la Universidad del Mar, con Eugenio Díaz o sin Eugenio Díaz, es un organismo del Estado, un organismo autónomo del Estado, que le dijo a sus estudiantes, miren, durante los próximos 2 años no tengan ningún inconveniente porque esta universidad está acreditada. Por lo tanto, no es llegar y ir a cerrar la universidad. El Estado tiene una responsabilidad que cumplir frente a estos miles de estudiantes, bancando como 15.000. Y si hay que pagarle la estada para trasladarlo de San Fernando, donde nunca debe haber ido una universidad, porque no hay profesores para tener una universidad, el Estado tiene que hacerse responsable de eso. Entonces no es llegar y cerrar la Universidad del Mar. Es posible que efectivamente no tenga la calidad, es posible que tenga problemas económicos, pero la solución pasa por hacer una ley que permita que el Estado se haga cargo de estas situaciones. Patricio Basso, muchas gracias.